En el video de hoy les voy a traer los lugares donde yo viví en Buenos Aires. Hola, ¿cómo andan? Espero que bien. Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Yo soy Amino y esta sección se llama Mateando con Amino. Vamos a tomar nuestro primer matecito. Vamos a ver un poquito mi Facebook, creo que es el único lugar donde yo tengo recuerdos desde el 2010. O sea, como que en el 2010 más o menos que agarraba el Facebook, porque ¿qué es lo que hacíamos en el 2010? En el 2010 yo usaba Messenger. Tucutín. El Messenger reusábamos en esa época, entonces, como que Facebook más o menos, como que no, como que lo empezaba a usar, y de hecho que por ahí fue donde subí muchísimas fotografías. En este caso, pues nada, que Facebook tiene muchísimas de mis fotografías de esa época, como que son muy pocas las fotos que tengo ahí de mi última etapa en Perú, en Lima, y sobre todo son todas fotografías de mi etapa de estando en Buenos Aires, así que revisé y me tiré aquí en la cama revisando un poquito, las fotografías y terminé recordando muchísimas cosas, muy loco, se los juro, muy loco. Es que por eso les digo que para mí al menos es especial hacer este tipo de videos porque van a quedar, pues, en mis recuerdos. Mis videitos van a quedar ahí para siempre. O eso creo, ¿no? Imagínense que de repente YouTube ya se decaiga y ¡pap! Y muera y no volvamos a usar esa aplicación y mis videos quedan ahí y yo no voy a saber dónde ir a recordar. O imagínense que de repente sea anciana y me dé Alzheimer. Tipo, por eso pienso, a ver, no pienso que voy a tener Alzheimer, pero tipo, esos recuerdos no sé si van a mantenerse. Los tengo hace un montón de tiempo, pero no sé si se van a mantener con el tiempo. Bueno, viendo fotografías y qué sé yo, recordando personas que pasaron por mi vida, momentos y así. En el video de hoy les voy a traer los lugares donde yo viví en Buenos Aires. El primer lugar donde yo llegué fue a Palermo, que es una zona bastante conocida, exactamente entre Scalabrini Ortiz y Santa Fe, que son 2 avenidas muy grandes. Por ahí, por esa zona, en realidad la calle se llama Arao, si alguno conoce Cava bien, pues a mí me tocó y tengo muchísima suerte de conocer muchos lados de Buenos Aires. O sea, me ubico en muchos lados, menos zona oeste. Esa zona como que me faltó a mí, como no conocí personas que vivan ahí, entonces no fui para ese lado. Pero, o sí, no sé, hay una anécdota mía que no la recuerdo muy bien y que no sé qué zona fue esa a la que yo fui. O sea, yo solo recuerdo que fui con unos amigos a la casa de otra amiga que eran del lugar de trabajo, y no sé cómo volví. O sea, tipo, recuerdo, pero no sé a qué zona habré ido, así que no sé si esa zona habrá sido oeste o qué, o bueno, no importa. Em, pero casi todo Buenos Aires, como que conozco, como que me ubico, sé cómo llegar, si me dicen, sobre todo tales estaciones. Si a mí me dicen, yo vivo cerca de la estación tal, estación del tren tal, yo más o menos ubico la zona en donde podría estar viviendo, ¿no? Bueno, entonces, em, a mí me tocó vivir mi primer año en Palermo. Excelente lugar, me encantó. Palermo tiene como, para los que no conozcan, pues es un barrio bastante popular porque hay mucho turismo, es una zona muy linda, em,
Tiene Palermo Soho, que se llama, que es un lugar como más Pepper is Nice, más como más cheto. Tiene Palermo Viejo, que es una zona también donde, pues, los edificios son como un poco más, antiguos, pero lindos. Y así, hay varios Palermos, que ¿cuáles son todos los? No los conozco todos, pero existen varios tipos de Palermos, depende de donde vos vivas. La zona en donde yo vivo, la verdad que es súper tranqui, me encanta. O sea, yo se los juro, disfruté muchísimo vivir en esa zona, tuve la suerte de llegar ahí y viví en ese lugar por un año. Estuvimos ahí por un año. em, Les voy a contar mis primeras experiencias en esa zona y después les voy a decir hasta dónde más nos fuimos. Bueno, ¿se acuerdan que yo llegué? Llegué a Buenos Aires, tuve la experiencia. ¿Y qué me faltó? La primera experiencia de inundación en una ciudad. Eso me pareció muy loco, porque, ¿qué pasa? Que yo jamás vi una ciudad inundarse, porque vos ves las calles, avenidas grandes, o sea, cómo puede haber un lugar abierto, inundado? Me parecía muy loco, me pareció muy loco, pero para los que son de Buenos Aires o alrededores, pues se sabía, salía en las noticias, que esa parte donde está la estación de Palermo, de la estación del subte o estación del tren Palermo, ahí en Pacífico y Santa Fe, esa zona se recontra inundaba. De mi casa, de donde yo vivía, hasta esa zona eran unas 20, 15 cuadras, ponerle, más o menos ahí. Entonces, es una zona muy concurrida y se inundaba. O sea, habían lluvias tan fuertes ahí en Buenos Aires que se inundaba. Y era súper loco, porque, ¿qué pasa? Esta es la anécdota. Recuerdo que estábamos con mi mamá y me dice, bueno, llega la tarde noche y me dice, te voy a llevar donde yo voy al internet, porque antiguamente se iba a un ciber, ¿no? O sea, vas a un cibercafé o un ciber común, y pues allá en Buenos Aires lo que existía eran kioscos, que son como lugares donde venden dulces y así, y adentro tiene un montón de cabinas. Y después también existían lo mismo de computadoras ahí y además vendían café, una cosa así, ¿entienden? Se llamaba Ciber en cualquier lado, me imagino. Entonces me llevó al que ella conocía, claro, para conectarnos por internet y hablar con nuestros familiares, ¿no? Y amigos. Entonces, yo recuerdo esto, yo viajé. ¿Se acuerdan que hice mi viaje? Si no saben, vayan a ver mis anteriores videos, sobre todo el primero donde yo hago mi viajecito de Lima a Argentina, a Buenos Aires. Bueno, yo en ese transcurso de viaje que hice, tenía yo un MP3. Ahí había cargado mis canciones favoritas, que de hecho hasta ahora tengo esa lista. Tengo mis canciones favoritas, las agregué ahí a mi MP3 con unos auriculares, me había comprado hace poquito ese MP3. Em, se conectaba a pendrive y cargabas ahí tus canciones que yo antes descargaba por Ares. Esa es otra historia también con tema de descargas y eso, de tecnología. Eso me parece súper increíble cómo uno se acuerda de esas cosas. Bueno, vamos a tener que hablar y chismosear en otro videito sobre ese tema. Bueno, el tema es que yo viajé escuchando música. A mí me encanta la música me atravesó toda mi vida y pues existen un montón de anécdotas con respecto a la música, el canto y etcétera, cosas también incluyen el teatro y etcétera, actuación y bueno, em, en ese caso, pues yo me encanta escuchar música. Ay, no sé por qué hago esto. Me gustaba escuchar música y pues viajé con ese MP3 con mis canciones y, y claro, el tema es que yo, ¿qué tenía que hacer?
cuando fui al ciber, llevé el pendrive para escuchar música mientras alquilaba, la hora del internet, porque así funcionaba. Vos ibas y para los que son, nuevos, para los que son jovencitos, digo, vos ibas a un lugar con las máquinas ahí al ciber y alquilabas por hora. Creo que se podía por media hora, no sé si no recuerdo muy bien, pero por hora fijo. Algunas máquinas tenían tipo contador, entonces solitas tenían ahí un cronómetro y vos mirabas eso y tenías que apurarte a cerrar o a pedir que te activen otra hora más y así, ¿no? Em, en otras ocasiones podrías tener personas que estén atentos y te decían, bueno, te falta 5 minutos o te faltan 15 minutos para que se cierre tu sesión, no sé qué. Depende, automatizados o personas ahí que estén atentos. Bueno, fui para ese lugar que mi mamá me llevó. Era un kiosco grande en la entrada y al fondo, pues tenías todo el ciber. Era un lugar abierto. Todavía existe ese lugar, de hecho, todavía existe. Está sobre Pacífico, más o menos, Pacífico y Santa Fe. Sobre Santa Fe, en realidad, está el lugar que les digo. Em, Al costado hay un Coto, creo que es un Coto o un Carrefour, no me acuerdo bien, un supermercado. Bueno, ahí conocí a mi primera persona o a mis primeros amigos. ¿Por qué? Porque mi mamá siempre ha sido una persona como muy que habla con todo el mundo y qué sé yo, y creo que es algo que yo he heredado, porque si bien no soy una persona que interactúa con todo el mundo, pero, por ejemplo, voy al mercado y pues mis caseras, ¿no? O personas a las que yo le compro seguido, pues como que entablamos una pequeña relación, ¿no? De tipo, hola, ¿cómo estás? Sí, todo bien, climas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, entonces mi mamá se había hecho amistad con los chicos que trabajaban ahí. Y voy a decir sus nombres porque son súper importantes, tipo, igual duraron muy poco en mi vida, pero fue muy, muy lindo porque ahora voy a contar, otras anécdotas con ellos. Pablito, que era quien atendía el kiosco en la entrada, a mi derecha creo que había uno o a la izquierda, no me acuerdo, pero él tomaba los turnos de la noche, que yo recuerde, porque eran los horarios con los que íbamos mi mamá y yo al ciber. Em, Mi amigo Pablito y, atendía ¿cómo se llama? Cosas de computación, impresión y etcétera, de esos, se llamaba, Marcos, creo que es que, ¿saben por qué? Porque yo estaba pensando, que revisé un poco Facebook y, pues, me encontré ahí con algunas fotografías y dije: "Ay, ¿cómo se llamaba este?". Me acordé que era Marcos. Los 2 súper copados y nada, que bueno, fuimos al ciber con mi mamá, cada una a su máquina, yo puse mi pendrive y, y me puse a escuchar música mientras abrí mi Messenger y empecé a chatear con mis amigos. Usaba otras aplicaciones yo también, como por ejemplo Hi-Fi, o MySpace, pero no sé si en esa época o antes. Bueno, el tema es que, qué sé yo, estuvimos ahí buen rato y ya era de noche y pues ya decidimos irnos, ¿no? A casa. Desde ahí hasta donde yo vivía, como les digo, eran unas 15 cuadras más o menos, si no me equivoco. Así que nos fuimos caminando con mi mamá. Y además ya parecía que estaba por llover. Entonces decidimos, o sea, vos sabés cuando llueve porque, bueno, al menos aquí en Lima, como no es común que llueva, entonces como que la gente no se preocupa mucho en mirar noticieros cuando salís de tu casa. Entonces, sabíamos que iba a llover, que no sabíamos a qué hora bien,
Y bueno, nos fuimos caminando. Llegamos a casa todo y de repente cuando ya estaba llegando a casa se empieza a alargar la lluvia, fuertísimo. Llegamos con las justas em, y le digo a mi mamá, mi pendrive. Y mi mamá dice, no, te lo olvidaste ahí. Sí, bueno, corramos porque puede que se lo... Y yo dije, ay, por favor, que esté, que esté, que esté, que esté. ¿Qué hicimos? Ahí cerca de donde vivíamos, nos tomamos un bondi hasta el lugar, que pues estaba cerquísima, pero había que ir rápido. Y la lluvia había empezado con todo, con todo, con todo. Bueno, nos subimos al bondi y claro, con la lluvia va el bondi más lento. Empezó a ir. Ya estábamos por llegar al lugar y esto fue una cosa para recordar. Abrieron las puertas, o sea, abre la puerta el bondi, se abre solo y se viene como una cosa de agua hacia adentro. Y era como con mi mamá éramos como que, eh, ¿qué hacemos? Lo miramos al chofer y el chofer era como que con el coso del retrovisor decía como, bajen, ¿no? Como tocaron aquí, o sea, porque tocas el timbre y te abre. Y era como, aquí quiere que nos bajemos. Tipo, era un mar, era como abres la puerta y se vino todo el agua. Y era como, bajen, decía como que, o sea, tenemos que seguir, van a bajar y era como, pero, tuvimos que bajar en ese mar de agua. Cuando bajamos, el agua nos llegaba hasta em, de la rodilla, ponele, no sé, unos 20 centímetros más arriba de la rodilla. Bueno, eh, cruzamos, porque nos dejó al frente, cruzamos despacio, porque hay que cruzar despacio. Y llegamos, el lugar ya estaba cerrando. El lugar ya estaba cerrando y le dije, ¿no? Al chico, porque en ese entonces todavía pues no lo conocía bien. Les dije el nombre, pero porque después se armó amistad. Em, bueno, el tema es que fue a revisar la máquina donde yo estaba, porque hay un número que te designan según la máquina, y efectivamente se lo habían llevado. Y con mi mamá era como, ay no, yo hace poquito lo había comprado, tenía mi música ahí. Súper triste yo, súper triste, súper triste. Bueno, decidimos volvernos. Estábamos empapadas, o sea que no había forma de tomarnos un bondi, de que, ay, la lluvia me cae, que no sé qué, bla, bla, bla. Ya estábamos empapadas, estaba un poco triste, mi pendrive tan hermoso, que yo lo recuerdo, era hermoso, era uno así negro, con una cosa naranja, lindo, lindo. Em, Nada, qué sé yo, bueno, no importa, dije yo, ya está, no importa. Empezamos a caminar. Y mientras caminábamos, chicos, mientras caminábamos, o sea, subía la marea, una cosa así, tal punto que nos llegaba hasta las pompis. El agua nos llegaba hasta las pompis, o sea, era caminar tipo casi remar, ¿entienden? Era tener que remar, porque y también con cuidado, porque ¿qué pasa? Que podrías, o sea, caerte y no saber qué es lo que estás pisando. No sé, fue como una locura, esto de darme cuenta que en una ciudad que una ciudad se puede inundar. Esto pasaba en muchos lugares. Después, con los años, fueron arreglando, de hecho, arreglaron justo esa zona que les digo, la arreglaron, en,
no sé, me imagino que tenían que hacer una limpieza, conductos, qué sé yo, no sé, una cosa así, que después ya no volvió a inundarse más ahí, pero habían otras zonas como Corrientes, la avenida Corriente, perdón, se inundaba, y pues me imagino que ya lo habrán arreglado, no sé si con el tiempo ahora pues ya no pase eso. em, pero también la cantidad de, o sea, los litros de agua que caían en esta ciudad, ¿no? O sea, es una cosa loca, algo que yo jamás en mi vida había visto. Y hablando de climas, los climas allá pues son bastante locos, o al menos en esa época era así. em, las lluvias fuertísimos, fuertísima la lluvia, digo, el viento tremendo, em, granizo a veces caía. Nieve no he visto, pero sé que, no sé en qué año, creo que un año antes de que yo llegase había caído nieve. El frío antes era fuertísimo el frío, ahora ya no llega hasta tanto. Antes yo recuerdo que llegábamos a -10 en Buenos Aires. Em, y ahora no sé si llegan hasta -10, no sé, creo que hasta -2 como máximo, -5. mm, la verdad es que no, hasta ahora no he visto que lleguen hasta -5 así, pero recuerdo así como que de a poco, con el tiempo, con el pasar del tiempo, pues ya todos sabemos, calentamiento global, las mañanas eran heladas, o sea, vos veías el jardincito o el pastito que te cruzabas con una capa blanca como hielo, así amanecía, que hablabas en la calle y era vapor de tu boca, ¿entiendes? Como así de frío era antes. Bueno, y los climas son así o eran así antiguamente, o al menos en el 2010 era así. Bueno, esa fue como la anécdota de ahí en donde yo vivía. He tenido varias experiencias o varias anécdotas en esa zona, pero bueno, así viví un año ahí con mi mamá. Vivimos un año, la verdad es que nada, hermoso. Ah, el amigo este, Pablito, por ejemplo, nos hicimos amigos, nos invitaba a mi mamá y a mí a su casa, tomábamos mate, conversábamos, conocimos su familia, muy lindo, la verdad. Veo que si es que yo entro a Facebook, como saben, yo no tengo la aplicación de Facebook porque no uso Facebook ahora, pero si yo entro desde el navegador me encuentro, ¿no? Con algún tipo de noticia de personas que hace muchísimo yo no frecuento. Y nada, que vi, ¿no? Viste que cuando vos ves fotografías ya se casan, tipo se emparejan o tienen hijos y etcétera. Y Marcos también acabo de ver, viendo ahí en Facebook, que me saltó de que, o sea, viendo las fotografías, me acordé de él, entré a una fotografía, miren qué es lo que pasó con Facebook, entré a una fotografía mía y había una amiga que había comentado, esta amiga entré yo a su Facebook y como amigos en común tenía a esta persona que le digo a Marcos. Y dije: "¿Qué?". Entonces entré a su Facebook de Marcos y vi ahí que tuvo una hija, creo, una cosa así. No sé si hija, hijo, vi que había un niño. em, Está igualito, fotografías de él igualito, no sé más, no sé más. Y sería genial volverlos a ver. Yo estoy segura de que si vuelvo a ir para allá, a ver por ahí que les escribo y les digo a ver qué onda, que si se acuerdan de mí, o esto les digo en el 2010, o sea, todo el 2010, pues fueron casi compañía y primeros amigos ahí. De hecho, con Marco fue la primera persona que me invitó a salir ahí por los barcitos de Palermo, me invitó a un lugarcito muy lindo, un boliche, no sé si era un boliche, creo que era para tomar como tragos así, conversar, y ahí por primera vez probé el Fernet. El Fernet es una bebida que toman allí en Argentina, es una bebida alcohólica, una bebida con alcohol. Son hierbas,
son hierbas, no sé cómo es, un concentrado de hierbas, y se toma con Coca-Cola, con bebida cola. Eso, para no decirlo mal. Bueno, igual es fijo que tienen que usar la Coca-Cola. Es 70-30, es 30 de Fernet y 70 de gaseosa cola, de Coca-Cola. Con hielo, se toma con hielo. Si no, no tiene sentido. Creo que no tiene sentido nada sin hielo. Y mi primera reacción con el Fernet fue, fue como, rico, pero creo que es un sabor adquirido. Es un sabor adquirido. Como que dije: medio amargo", como que lo sentí medio amargo, como medio raro, y, después el segundo me gustó, el tercero me gustó. Es rico, la verdad, pero es un sabor adquirido. Es un sabor adquirido y, pues, a mí me gustó. A partir de ahí, pues, ya conocía esa bebida y él me dijo: "Esta bebida es muy conocida aquí", qué sé yo, así que fue como mi experiencia con el Fernet. Que gracias a mi amigo Marcos era, Marcos creo. Bueno, muy lindo. Palermo es hermoso. Yo volvería a vivir, sí, tiene avenidas como muy caóticas, pero bien. Tipo, estás ahí nomás, puedes ir a un barcito, puedes ir a una cafetería, pues tenés restaurantes por doquier. am, Nada, googleen si quieren, es una zona muy linda, muy linda. Todo, todo Palermo. Además está ahí ¿cómo se llama? Santa Fe, la avenida Santa Fe, que es muy conocida, tenés un montón de lugares. Además tenés el subte. Si vos vivís cerca del subte, lo tienes todo. Lo tienes todo porque estás ahí nomás a unos minutos. Me gustó. El siguiente lugar donde viví fue Devoto. Fue Devoto. Em, con Devoto fue, una locura. Villa Devoto se llama el lugar, el barrio. Creo que sería el segundo lugar donde yo viviría. La verdad es que me encantó. Me encantó, me encantó. Devoto es un lugar un poco más alejado del centro. em, es de casas bajas, o sea, no hay edificios. em, es súper tranquilo. eh, Está al borde de General Paz, General Paz es una carretera, se podría decir, no me sale bien el nombre, capaz por ahí alguno me ayude en comentarios. Carretera, ¿no? Que divide Cava, que es Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Gran Buenos Aires. Como que eso es como divide esa carretera, o por así decirlo. Como una vía expresa, una cosa así es. Y está ahí cerca o sea, al ladito en realidad. Bueno, Villas Devoto, hermoso, muy lindo, muy lindo. Y la zona donde pudimos conseguir vivir, la verdad es que me gustó, cerca de la estación del tren de San Martín, muy, muy bonito. Nos mudamos ahí, ¿por qué? Lo que pasa que, miren, nosotros vivimos en Palermo durante un año, pero casi todo ese año vivíamos, todos los domingos vivíamos viajando hacia Devoto. ¿Qué pasa? Que mi mamá tenía un trabajo en Devoto y entonces ahí conoció a una persona que la guió a una iglesia, muy católicas. Bueno, mi mamá muy católica, yo también era muy, muy, muy católica. Quiero resaltar ahora que pues yo no, la iglesia católica no me representa en la actualidad, pero yo tuve una etapa muy, 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 muy católica, muy metida en la religión. Les voy a contar eso en un próximo video, ¿vale? Con la experiencia que tuve ahí. Bueno, este pedacito como va a ser como una entrada al siguiente video. Mi mamá pues se hizo conocida con el párroco de la iglesia San Juan Bautista, que seguramente si por ahí sos de alguna zona cercana conoces o no, no sé. Pero bueno, existía esta iglesia San Juan Bautista y
Y el padre, que pues era súper copado, se hizo amistad con mi mamá, ¿qué hizo? Como yo aquí en Lima, yo cerca de mi casa tenía una iglesia franciscana y era muy metida al coro y estaba metida en un montón de otras actividades de la iglesia. Entonces, mi mamá vio que habían un grupo de chicos en esa iglesia de San Juan. Entonces, mi mamá me agregó ahí y me llevó a conocer. Yo muy, 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 muy avergonzada, era como, hola, hola, qué sé yo, no sé qué. Mi mamá me presentó y los chicos me acogieron con los brazos abiertos. La mejor experiencia que tuve. Fue muy loco porque esto, para, vamos a cortarlo acá porque esto lo voy a contar en mi próximo video, así que no te lo vayas a perder. Entré a la iglesia ahí y pues nada, que la zona nos encantó y pues llegamos a vivir ahí durante un año también. Em, Después, bueno, anécdotas en Devoto un montón. La zona es hermosa, bueno, no sé, la verdad súper afortunada de vivir en esa zona. Si viviría, me encantaría tener una casa ahí. Si pudiese tener una casa, la compraría ahí en Devoto, definitivamente. Bueno, el siguiente lugar donde fuimos, fue y este fue como el último lugar con el que viví yo con mi mamá, o sea, el último lugar que compartimos con mi mamá, Saavedra. Saavedra, otro lugar que también colinda con esta avenida General Paz, pero otra zona, es otra zona. Saavedra también es un lugar de casas bajas, o sea que son solo casas, no hay edificios, súper tranquilo. Me encanta, me encanta, me encanta Saavedra, es muy lindo, es muy tranquilo. em, yo siento como que Saavedra es muy como donde vivo yo actualmente, o sea, acá en mi casa de siempre, como súper tranqui, son casas, ¿no? Yo no vivo cerca del centro de Lima, pero vivo un poco alejado y es súper tranquilo y me hace como recordar eso, como tipo Saavedra. A mí me gusta. Ahí vivimos, bueno, al menos yo, la verdad, si le soy sincera, no recuerdo cuántos años, pero yo imagino que entre 2 años más o menos. Em, Saavedra también muy lindo, hay un parque muy grande, muy conocido. Experiencias con Saavedra, un montón. También hay un shopping que yo no sé si sigue estando el shopping, que es el shopping es el DOT, el DOT Baile Shopping. ¿Por qué me suena tan desconocido el DOT? No sé por qué, pero es el DOT. Se los juro, me suena como que lo olvidé. ¿Por qué? No entiendo. Me suena como a DOT, como que desconocido. No sé. Bueno, está el Shopping DOT. eh, También es conocido, seguramente si por ahí sos de la zona, conocerás, o igual puede ser conocido porque es un shopping bastante grande. Puede ser conocido no solamente por la gente que vive ahí, sino por todo, ¿no? O sea, por mucha gente. Bueno, el tema es que vivimos ahí, mi mamá se quedó ahí, yo me mudé a viví unos meses. Miren, es que esto es una locura. Esto es una locura. Pero yo viví unos meses en zona sur. ¿Por qué? Bueno, esto es algo que no sé cómo contarlo. Em, bueno, en el transcurso de viviendo en Saavedra, pues me enamoré y pues la idea era mudarme con mi chico y pues por un tiempo viví en zona sur para después poder ahorrar y alquilar un lugar aquí en Cava, porque pues yo era de acá y pues nada, o sea, yo era de acá, digo, de acá no, de allá,
siempre viví en Cava, entonces, tipo, eso. Bueno, en ese transcurso de vivir en zona sur, viví también por 2 semanas Lanús, por ahí conozcan algunos, y después encontramos un departamento en Valvanera. Ese es mi siguiente lugar que viví después de Saavedra, así como tal, o sea, porque viví unos meses en zona sur, luego, pues, esas 2 semanas en Lanús, o sea, poquito, y luego en Valvanera. Ahí en Valvanera viví 2 años, 2 años, y después de ahí me fui a otra zona sur. Pero me fui a Temperley. Temperley, una zona muy linda. Oye, la verdad es que he tenido mucha suerte. Valvanera sí, como que, a mí lo que me encantaba es que es centro, centro, ¿entendés? O sea, full edificios. De hecho, yo vivía en un edificio. Pero estaba ahí cerca de Caballito, entonces como que tenías todo. De hecho, nos manejábamos en bici para cualquier lado, porque está la bicisenda. La ciudad, de Buenos Aires está, pero rodeada de varias bicisendas. Obvio que hay mucha gente que no lo sabe, valorar porque, pues, estacionan ahí, o te tapan con un container de basura. O sea, de todo puede pasar con las bicisendas, pero hay bicisendas, donde te puedes manejar de un lado al otro en todo Ciudad de Buenos Aires con bici. De hecho, yo lo he hecho varias veces. O sea, me he ido desde, no sé, Constitución hasta Saavedra, que si googlean es un tramo súper grande y todo por bicisenda. O sea, podés manejarte. Y eso a mí me encantó. Me encantó de que podía ir a cualquier lado y estaba ahí cerca. Además, tenía a mi amiga Vicky, que vivía como a unas 15 cuadras y nos veíamos seguido. A ver, tan seguido tampoco, ¿no? Pero como que tenés ahí y nos juntábamos en su casa o en mi casa. Qué buena época, la verdad. Y hablando de esto, pues la verdad es que he sido muy afortunada de haber vivido en estas zonas porque han sido zonas muy bonitas, tranqui, como que eso, me pongo a pensar ahora de que han sido zonas muy, muy tranqui, muy bonitas y he sido muy afortunada, he sido muy afortunada. Bueno, me mudé para Temperley y ahí viví muchos años. También Temperley es hermoso, me encanta. Si bien es zona sur, y me refiero con zona sur a que, pues, igual les cuento para mis amigos que no son de Argentina, pues allá en Buenos Aires sobre todo, pues yo siento, al menos a mí me pasa que no vivís lejos, n- como que estás a un paso con un tren. El tren te reduce un montonazo, porque yo recuerdo tomar el tren ahí en Temperley e irme a Cava, a Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o sea, un solo tren y ya estás. Y después tomas subtes o bondis o lo que quieras. Pero es como que todo está cerca, me refiero con el tren. O sea, si te tomas un bus, sí es lejísimos. Pero el tren, viste, acorta un montonazo, un montonazo. Y ¿qué es lo malo de haberme mudado a zona sur? Es que perdí contacto con muchas amistades. ¿Por qué? Porque se dice, y esto es algo muy chistoso, pero puede que sí, puede que no, y puede que mucha gente lo haya experimentado o no, pero la gente de ciudad bueno, de Cava no sale de Cava usualmente. Entonces, muchas de mis amistades no han venido a visitarme, por ejemplo. Yo era la que tenía que viajar. O sea, tipo, sí podría haber exigido. De hecho, una de mis amigas sí vino para mi casa, pero muchas no. Muchísimas de las personas que yo conozco nunca vinieron cuando viví en Temperley. Así que, lamentablemente, perdí muchísimo contacto o sea, tipo, sí era como nos veíamos, pero todo dependía de mí, de mi esfuerzo de ir para allá. Y el vivir
una zona alejada, pues, y requiere muchísimo esfuerzo mío, sobre todo de las personas que viven lejos. O sea, tipo, hay como unos memes en fotografías donde aparecen, imágenes como que, o sea, está Cava y alrededor es como un campo. Como que la gente de Cava piensa que como que hay un campo, como que cruzas, General Paz y ya no existe, la población no existe. Y pues más o menos sucede, como que piensan que vivimos en la loma del orto. Y es cierto, pero el tren te recontracorta la experiencia, la verdad. O sea, te reduce bastante. Pero si el tren te falla o deja de funcionar, cagaste. Ahí no hay manera de salir porque, o sea, sí, pero es un caos. Es un caos porque el tren lleva miles de personas, o sea, miles de personas. O sea, imagínate cuando hay, de hecho, si falla, suele fallar el tren, es un caos. Vos ves el mar de personas que se detiene, o sea, se detiene media ciudad. Es una porquería eso, pero bueno, sí, he tenido esas experiencias de vivir así al límite, como que, uy, el tren pasa a tal hora y si yo lo perdí, de repente el siguiente tren viene tarde. Es muy, muy de la TAM esto de que no funcione como muy ahora. Aunque, pues, si yo quiero comparar un poco de allá y acá en Lima, pues hay un pequeño plus allá, como que tienen horarios y algunas veces las cumplen y eso está más o menos, como que puedes confiar de que entre las 10:30 y las 10 y las 11 va a pasar un tren fijo. O sea, tipo, pasan 2 capaz, pero ya tenés idea, ¿entendés? Como que sí hay. En cambio acá, como vos te tomás un bus, un bondi y no sabes cuándo va a aparecer. No hay forma. De hecho, creo saber que hay algunas aplicaciones que te dicen dónde tomar o a qué hora pueden pasar, pero la verdad es que no tengo ni idea. No sé si sea completamente cierto eso, pero bueno, eso habría que averiguar. Y allá, pues sí, vivir alejado de Cava, pues sí ha sido un reto, pero era hermoso vivir en esa zona, como, al menos a mí me gustó mucho donde he vivido. La verdad sí, muy contenta de haber vivido en todas esas zonas porque y haber tenido amistades también, tipo zona norte, conozco bastante, y, tipo zona sur, conozco hasta La Plata, zona oeste como que no he tenido oportunidad de conocer personas de zona oeste, por eso no he tenido oportunidad de ir para esa zona. Como aquí en Lima, que yo no conozco muchas de las zonas de acá de Lima, no conozco porque no he tenido amistades que vivan como lejos de donde yo vivo, entonces no he podido tener como oportunidad de conocer todo Lima, no me conozco. Muchos de los lugares no tengo ni idea dónde queda tal lugar, por más que esté un poco cerca, igual no me guío, como que mis lugares son muy como muy cerrados, como que conozco este lugar, sé cómo llegar ahí, con qué transporte y ya. Y no conozco más porque, pues, bueno, ahora mismo no estoy conociendo gente nueva y, pues, en Buenos Aires no conocí gente de zona oeste. Después fui conociendo, pero no tuve la oportunidad de ir para esa zona. Pero después los demás, zona norte y zona sur, pues sí. Y pues nada, eso, que conocer y vivir en otros lugares también me permitió como conocer casi todo Cava, me conozco, o sea, me puedo movilizar en todo Cava y zona norte y zona sur, que pues hay trenes. Para los que no conozcan, hay trenes. Y ya, esa ha sido mi experiencia de haber vivido en varios lugares. Espero que les haya gustado. Tengo muchas otras anécdotas, pero en el siguiente video les voy a contar capaz un poco más con detalle la zona de Devoto donde yo viví. Y pues nada, eso. Me ha gustado muchísimo, me extendí demasiado. Espero poder cortar un poquito por ahí en algunos lados. Espero que les haya gustado. Y eso ha sido todo por hoy.
en este video, en la sección de Mateando con Amina. Y muchísimas gracias por haber llegado hasta ahora, hasta acá, hasta aquí, hasta el final del video. Y espero que, nada, que esperes el siguiente. Se vienen más anécdotas. Y nada, muchas gracias. Les mando besitos. Adiós. Gracias. Gracias por venir a ver y gracias por tus comentarios y tus likecitos. Adiós.